la D, fundamentalmente. Déjenme lo que hice y no me escuchan. Fíjense. Sí, se escucha, Doc. Bueno, fíjense, esto es, si quiera saber más que yo, puede entrar en esta página y tiene todo lo que yo le voy a decir. Son páginas de internet que son muy interesantes. La primera muy linda, braintrauma.org también es muy linda. Fíjense, la que sigue, que cuando nosotros hacemos un análisis de lo que está pasando en el mundial, ustedes van a ver que esta patología se ha vuelto la epidemia del siglo XX, siglo XXI. Fíjense, y ustedes miran esto, el gran porcentaje que viene pasando fundamentalmente, miren, América Latina, cómo va creciendo en forma exponencial la cantidad de politraumatismo que está viendo fundamentalmente asociado a traumatismo. Fíjense, hay otros países que han bajado, fíjense, así fíjense que como subió en Asia, por la gran población que tiene, se mantiene constante, pero se ve un aumento exponencial en todo el mundo de patología. Fíjense, ¿qué hay detrás de tanta insensibilidad, tanto aumento de este problema? Hay algunos factores que son factores probables. Fíjense, nosotros vemos una gran cantidad de pacientes jóvenes, de la edad de mayores, donde hay un control desmedido del alcohol, control de la velocidad y de la cultura del accidente. Fundamentalmente no se respetan las normas de tránsito. Nosotros vemos los chicos jóvenes que nos ingresan a la unidad intensiva, cuando generalmente vienen con un plasma menor de 8, se los intuba, quedan intubados esos enfermos, y los residentes me dicen: sí, doctor, uno mira una placa, una tomografía que le tiene que ver, y ven que están broncoaspirados, y se broncoaspiran con alcohol, con comida, una serie de cosas. El otro problema es el control del automóvil. Andan excesivamente a velocidad muy elevada y sin ningún tipo de control. Y la otra cosa es la noción de la cultura nazi. No se respetan las leyes. Fíjense qué gran problema y por qué yo le hablo del patrón trimodal de mortalidad. Fíjense, si usted analiza esta curva que sale por de un nuevo trauma, fíjense que un gran porcentaje de pacientes, fíjense, hay un gran porcentaje de pacientes que se mueren en la primera hora. Y la primera hora significa prácticamente porque de que se presenta el accidente de tránsito hasta que lo podamos rescatar, podamos sacar del vehículo, pasa un día. Y hay ese porcentaje de pacientes que se mueren. ¿Por qué no actuamos en forma correcta y en forma rápida? Del otro 50% entre la segunda, era el único lugar donde yo la podía haber guardado. Y la tercera semana. Si no, andate con calzoncillo. Se van a morir. ¿Por qué? Con la segunda dosis, digamos. ¿Por qué? Porque han sido mal animados, no se les respetó, no se han hecho las cosas como en correcta. A veces nos vemos que llegan a la guardia con un traumatismo, un accidente, y le ve la enfermedad, tiene 120, 80, el paciente está lúcido, estable. Entonces le dice: no, pues suerito. ¿Qué suerito? Hay que evaluarlo. ¿Por qué? Porque a las 3 horas siente una caída del score glass, el paciente hay que intubarlo y ventarlo, y seguramente llevarlo a hacer una tomografía de urgencia si no tiene alguna lesión intracerebral, subdural o una hemorragia suave. Por eso estos pacientes deben ser evaluados en forma correcta. Por eso vamos a hablar de la evaluación de, si usted analiza otro artículo
se habla de la etiología de la muerte por trauma, ustedes ven que un gran porcentaje de 40 y 50% se mueren por una patología cerebral, un 20 o un 40% se mueren por una hemorragia y en forma más prolongada se mueren entre un 2 y un 10% por disfunciones mecánicas. Y fíjense, si ustedes miran la difusión trimodal de la muerte por trauma, fíjense, la minuto inmediata, la parte son el cráneo o la neurovascular y la 50%. Aunque ahora siguen siendo las causas y de forma más tardía o semana disfunciones mecánicas. A veces nosotros vemos muy frecuentemente estos enfermos que entran chocados por alguna patología, han sido mal reanimados, enfermos a los 2 o 3 días, uno evidencia injuria renal con aumento de la cifra creatinina, caída del ritmo de diuresis, de que el enfermo tenga un renal. Y ahí lo tenemos que llevar a intensiva, están en terapia intensiva, mejor dicho, ahí tenemos que hacerle algún método diurético. Generalmente estos pacientes entran chocados, generalmente hacen lo que se llama el distrés respiratorio agudo del adulto, que nosotros vamos a hablar un poquito más de la insuficiencia respiratoria. Y fíjense, esto también es un trabajo muy interesante que salió en una revista de trauma y emergencia. Fíjense, es lo mismo que más o menos le estaba hablando. Y miren, analicen las muertes por otras causas, la de abajo, constante, las muertes por injuria cerebral, fíjense cómo va a aumentar. Y la otra es por injuria hemorragia. Fíjense que va cayendo una vez solución el tema de la hemorragia, se muere por ahí otras cosas, porque el paciente se disfunciones multiorgánicas, fallos respiratorios, insuficiencia renal, disfunciones multiorgánicas, trastorno de coagulación, hace una hepatitis ligada, o se ponen sépticos. Generalmente hay un gran porcentaje de estos pacientes politraumatizados que se ponen sépticos. ¿Por qué? Porque se asocia, hay en forma desmedida, estos pacientes hay que intubar y ventilarlos, y hacen a los pocos días o a las pocas semanas, hacen lo que se llama la infección a la ventilación mecánica, que tiene una alta incidencia de mortalidad. ¿Por qué? Porque son gérmenes, realmente son gérmenes multiresistentes y de difícil manejo. Tenemos un porcentaje muy alto de neumonía asociada a la ventilación. A veces, siempre discuto yo con los infectólogos si son neumonía asociada a la ventilación o una neumonía broncoaspirativa. Eso es muy difícil de valorar. Por eso le hago mucha referencia y hago mucho hincapié a la causa en el politraumatizado para que nosotros podamos ver. Recordar lo siguiente, el trauma no es un evento, es un proceso. Primero hay una respuesta arquetipa, eso va a provocar una primaria y eso a su vez va a una lesión secundaria que va a asociar a insultos. Por ejemplo, no es lo mismo un traumatizado ni un politraumatizado en un paciente crónico, en un diabético, en unos. Entonces, en la segunda, en esta, la conversión de la lesión primaria a secundaria es el elemento o la fase donde nosotros tenemos oportunidad de intervenir. ¿Cómo lo mismo? Y sí, reanimándolo de forma correcta, dando la suficiente cantidad de volumen, mejorando la oxigenación y evitando la injuria. Y ya cuando estamos en presencia de lesión secundaria, ya digamos se ponen en evidencia los fenómenos fisiopáticos macroestructurales. Fíjense cómo debe ser el manejo de estos enfermos. Tiene que ser reanimado en forma correcta. ¿Recuerdan cuando le hablé yo le manejo de hospitalario? Claro, ahí stay and wait, ¿se acuerdan? Sí, cargar y correr o hacer y quedarse.
lo que se preconiza ahora es cargar y correr hasta las mínimas. Nosotros no le podemos ir a una que tenga evidencia de que está en un paro respiratorio. Nosotros en esta situación tenemos que proceder a intubar y ventilarlo, o si vemos que está hipoxemia menos, aportarle oxígeno para disminuir las lesiones por la hipoxemia. Eso en el lugar en situ. En la emergencia, acá tenemos que empezar a ver una pequeña valoración neurológica. In situ ya nosotros podemos, si el paciente está lúcido, le podemos, y no tiene lesiones, de miembro inferior por ahí, podemos, que tenemos resguardado, tenemos apropiadamente controlado las lesiones de la columna cervical, podemos pedirle que algún sector de los miembros inferiores, o que mueva algún sector de los miembros superiores. Entonces eso ya no va a estar dando evidencia de a qué grado o a qué altura está la lesión. Lo podemos hacer in situ en cuanto nosotros tengamos un paciente que está estable. La emergencia es tratar que el enfermo no tóxico, tratar de una hipotensión permisiva, y para evaluar las lesiones que se puedan estar presentes. Fundamentalmente, ahí está, lesiones sangrantes para tratar ya sea sí, ya sé, pero estoy en clase. alguna cincha o lo que sea necesario. Bueno, Sam. De última te firmo la receta y vuelvo a ayudar, ¿no? Hoy No hace falta que vaya. Así viene con el Termine la clase. pueden hacer en la misma. Dale, ¿vos necesitas que yo te dé los papeles para irte o qué? ¿Cómo estás esperando a mí? Accidente o de donde sea. Bueno, lo hago yo. Le comentaba hace un ratito, ya recibimos ahí en la terapia, yo soy uno de los jefes, un que se cae de una altura de 6 metros, y muy importante, y vino sin hinchar de libre, 4 horas de viaje, y se le puso recién acá. Ese teóricamente debería haber venido, si está estable desde el punto de vista, ese paciente debería al menos colocarse un tutor externo. Y el otro tipo de seguimiento ya es la terapia intensiva. Dos cosas: cuando nosotros vemos un paciente con un traumatismo de cráneo, con alguna lesión cerebrovascular, nosotros siempre lo primero que hacemos es llevarla a la tomografía. Entonces, esto hay que parar el traslado a la tomografía. El paciente tiene un sangrado del cuerpo muy importante o con inestabilidad hemodinámica, porque a veces nadie hace nada cuando el paciente, porque el cuero cabelludo sangra muchísimo y no hay a veces un pequeño vasito, ya sea grosso material, que a veces con una compresión, llevándole ahí en el arco donde sea, una pequeña pincita, una pinta de cobre, pone un punto y soluciona. Y el otro gran problema que nosotros vemos, lo que quieren hacer es llevarlo a tomografía. Fundamentalmente hay que descartar que el paciente no tenga inestabilidad. Muchas veces nos ha pasado que nos han llamado a la gente que ingresó el enfermo al guardia y lo primero que hicieron fue una tomografía, y nos llaman, vengan corriendo a la tomografía, y